Inkscape es un programa de ilustración y diseño vectorial que nos permite crear todo tipo de materiales gráficos. En él podremos mezclar desde elementos básicos como polígonos, rectángulos, elipses, etc., hasta fotografías, textos, para crear desde iconos a infografías, pasando por carteles, rótulos o cualquier elemento gráfico que imaginemos. Su utilidad para la creación de contenidos para web y redes sociales es impresionante, permitiéndonos crear de forma rápida y cómoda material gráfico que podemos publicar en nuestros perfiles online o incluso utilizar en la creación de vídeos a posteriori. En este vídeo tutorial os enseñaré lo básico para que aprendáis a manejar Inkscape desde el primer minuto. Comencemos. Lo primero que debes entender sobre Inkscape es su sencilla interfaz. En la zona superior tenemos la barra del menú tradicional. Como cualquier otra aplicación, aquí vamos a encontrar una serie de comandos agrupados por familias que tienen relación entre sí. En la zona justo inferior tenemos una barra llamada barra de comandos, donde tenemos un acceso directo a muchas de las opciones que están incluidas en los menús anteriores, pero estas opciones son de uso tan común que generalmente se añaden aquí para que su uso sea mucho más cómodo y más rápido a la hora de encontrarlas y utilizarlas. En el lateral izquierdo tenemos la barra de herramientas. En la barra de herramientas veis que tenemos una serie de herramientas dispuestas, pero no te preocupes porque en realidad para el trabajo o el nivel del video tutorial que vamos a tener aquí no las vamos a ver todas. Una vez que seleccionas la herramienta que quieres, en la parte superior verás que va apareciendo una barra que es la barra de controles, que es la que nos permite ver qué opciones podemos manejar específicamente para la herramienta que tenemos seleccionada. Por ejemplo, si yo hago clic en la herramienta de seleccionar y transformar objetos, veis que me aparecen una serie de opciones, mientras que si hago clic en crear un rectángulo, veis que las opciones cambian y ahora tengo otras posibles configuraciones para esa herramienta. En la parte inferior, como puedes ver, tenemos una paleta de colores donde podemos ir eligiendo de manera rápida los colores que necesitemos en cada momento. Como veis, es una paleta con una cantidad de colores bastante grande, pero recuerda que si haces clic en este botón abajo a la derecha, nos mostrará un listado con una serie de paletas totalmente preconfiguradas y diferentes que podemos ir eligiendo. Por ejemplo, vamos a elegir la paleta de tango, ¿veis? Y puedes ver aquí cómo esta paleta en concreto tiene una gama de colores más reducida que la anterior. En el centro tenemos el documento de trabajo. El documento de trabajo será el sitio donde vamos a ir añadiendo y configurando los distintos elementos. Por defecto aparece un tamaño de documento folio DIN A4. Si bien podemos añadir y diseñar por toda la pantalla, la porción que suele verse dentro de nuestro diseño será la que esté restringida a los bordes del documento. Así que es importante elegir en primer lugar, antes de empezar a trabajar, qué tamaño de documento queremos y configurarlo para que el resultado final sea justo el que queremos. Empecemos pues por el principio. Vamos a configurar ahora el tamaño de nuestro documento. Hacemos clic en archivo y nos vamos a las propiedades del documento y entonces veis que nos aparece una ventana donde podemos elegir entre una serie de plantillas ya preestablecidas. En caso de que no exista una plantilla con las medidas que nosotros necesitamos, como por ejemplo sería el caso, podemos indicarle aquí directamente el tamaño deseado. En este caso vamos a partir de la idea de que queremos hacer un banner, por ejemplo, para Instagram. Instagram nos dice que las imágenes, el tamaño recomendado deben ser de 1080 x 1080 píxeles. Aquí lo que haremos será cambiar las unidades de milímetros a píxeles e indicar con el teclado que nuestro tamaño de documento queremos que sea de 1080 x
por 1080. Fíjate que automáticamente ha cambiado el tamaño de mi documento y ahora sí tenemos un documento cuadrado cuyo tamaño es 1080 por 1080 píxeles. Ahora hay que hacer un par de cambios que yo te recomendaría. El primero sería, en esta parte de aquí, cambiar el color de fondo. El color de fondo actual es blanco, pero si te das cuenta es totalmente transparente. Yo personalmente cambiaría la opacidad, te aconsejo que la cambies y la pongas en 100 porque así consigues que tu documento sea totalmente opaco, totalmente de color blanco, que es lo que nos va a interesar sobre todo de cara a hacer material para redes sociales. O si quieres imprimir, igual. Y luego también tenemos la opción de elegir la configuración del borde del documento. Mi consejo para un trabajo mucho más cómodo por tu parte sería que marques la opción de poner el borde encima del dibujo y que quites la opción de mostrar la sombra del papel. De esta forma lo que tenemos es un borde bien delimitado que nos confirma cuáles son los bordes de mi documento y que además cuando yo vaya insertando objetos dentro de mi documento el borde siempre va a estar visible y no va a ser tapado u ocultado por ninguno de los objetos que yo añada a mi documento. Lo primero que puedo hacer con Inkscape es crear formas básicas, por ejemplo un cuadrado, un rectángulo o un círculo. ¿Cómo? Pues elijo la herramienta pertinente, en este caso un rectángulo, y hago clic en la zona del documento que desee. Sin soltar ese clic voy arrastrando y como ves se va creando un rectángulo con el tamaño que yo vaya marcando al arrastrar mi ratón. Una vez termine puedo soltar y ya tendría mi rectángulo creado. Si el tamaño o la posición del rectángulo no es exactamente la que tú quieres, no te debes preocupar porque puedes editarlo a posteriori. Mediante el uso de la herramienta seleccionar y transformar objetos, puedes seleccionarlo y si haces clic y arrastras, ves que puedes colocarlo. Y aquí ves lo que te decía del borde, aunque yo coloque este rectángulo en parte fuera de mi documento, vemos que puedo ver perfectamente cuál sería el borde, por dónde pasaría el borde del documento encima de mi rectángulo. Y también te darás cuenta de que cuando haces clic en el objeto, en el rectángulo, aparecen una serie de flechas en los bordes que son las que me van a permitir a mí poder cambiar la anchura, la altura, el tamaño concreto de mi rectángulo a posteriori, pero además no solo puedo mover y cambiar el tamaño, sino que si vuelvo a hacer clic y suelto dentro del rectángulo, dentro del objeto, estas flechas que tengo en los bordes, ves que cambian de forma, con lo que ahora arrastrándolas no cambio el tamaño, sino que ahora puedo jugar a cambiar la rotación o a cambiar la deformación en el eje X y en el eje Y. Como ves, a posteriori de añadir cualquier elemento puedo modificarlo a mi gusto. Obviamente también te resultarán familiares las opciones de deshacer para deshacer las últimas acciones que hayamos llevado a cabo o rehacer, ¿vale? Igual que en cualquier otro tipo de programa al que ya estás acostumbrado. Obviamente puedo seguir añadiendo tantos objetos como yo desee. Vamos a ver en este caso cómo añado, además de los rectángulos básicos, puedo añadir una elipse. Una vez que la añado puedo cambiarla de sitio y escalarla como habíamos hecho con los objetos del tipo rectángulo, ¿vale? Bien. Una de las cosas que podemos hacer con un objeto una vez creado, hemos visto que es cambiar su tamaño. En el caso de que quisiéramos convertir esta elipse en un círculo, es decir, que tenga la misma altura que anchura, podría hacerlo con las flechas de cambio de tamaño, pero sería muy difícil que diera justo con la medida exacta. Para eso tengo la opción aquí en la barra de opciones de la herramienta seleccionar y transformar objetos de poder indicarle un tamaño preciso. Por ejemplo, puedo decirle que quiero que mi círculo
mida 200 píxeles, vamos a ponerlo en píxeles aquí, que mida 200 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto, y así tendría exactamente un círculo y no ya una elipse. Lo mismo podría hacer con este rectángulo y convertirlo en un cuadrado de 300 por 300, ¿ok? Y a partir de aquí pues podría manejarlo como ya conocemos. También nota que una vez que hago una modificación en el tamaño, habitualmente cuando arrastro y suelto pues el objeto se deforma siguiendo mi ratón, ¿vale? Por eso es difícil conseguir que este cuadrado quede siempre, cuando le cambio el tamaño, como si fuera un cuadrado normal y corriente en el que la altura y la anchura son siempre la misma. Para eso, lo que yo tengo, por ejemplo, vamos a deshacer un poco más, lo que yo puedo hacer es, a la misma vez que hago ese arrastre, puedo pulsar la tecla control. En este caso, lo que consigo no es que el cuadrado vaya creciendo siguiendo exactamente el puntero del ratón, sino que va creciendo siguiendo las proporciones que tenía originalmente. De esta forma puedo conseguir cambiar el tamaño de cualquier objeto sin que se deforme. Es algo que es realmente útil y que os recomiendo que probéis hasta que tengáis dominado, porque lo usaréis bastante. Del mismo modo, si no solo pulso la tecla control, sino que además pulso la tecla mayúsculas, realizaré el escalado de mi objeto de manera regular, es decir, de manera proporcional, pero desde el centro del mismo. Veis que aparece una pequeña crucecita justo en el centro del cuadrado, pues esa es la que nos permite hacer que mi cuadrado vaya creciendo de manera proporcional y desde el centro. Bien, pues con estas pequeñas nociones ya sabemos añadir elementos básicos y modificarlos, escalarlos y colocarlos donde queramos. Bueno, pues ya tenemos varios objetos dentro de nuestro documento. Ahora sería interesante poder hacer cambios, por ejemplo, en el color de cada uno de ellos, ya que ahora mismo, como veis, pues son todos exactamente iguales. La manera más rápida y directa es seleccionar el objeto en cuestión que queremos cambiar, y una vez lo tenemos seleccionado, siempre con la herramienta de seleccionar y transformar objetos, la de arriba, la flechita de arriba, entonces seleccionamos el objeto y vamos haciendo clic en el color que deseemos de la paleta que tengamos activa en ese momento. Como veis, es muy fácil seleccionar y cambiar el color, no tiene ninguna complejidad. Sin embargo, esta forma, aparte de ser muy rápida, es bastante limitada. Entonces podemos utilizar las opciones de preferencias de relleno y borde, haciendo clic aquí en este botón de aquí, para que se nos muestre esta otra pestaña, esta otra ventanita, donde una vez selecciono un objeto tengo la posibilidad de afinar y seleccionar un color de una manera mucho más precisa, e incluso, como puedes comprobar aquí, puedo no solo seleccionar el color, sino seleccionar la opacidad del objeto, de tal forma que ese objeto no solo tiene la propiedad de tener un color, sino que además tiene una transparencia que me deja ver más o menos el fondo o elementos que hay debajo de este. Bien, aquí, como veis, tengo una serie de opciones diferentes para seleccionar los colores. Yo personalmente os recomiendo esta porque es la más intuitiva, en donde en la parte de arriba selecciono el color, en la parte de abajo selecciono la saturación y en la tercera barra selecciono la luminosidad. Quiero que tenga el color sea más tenue o más oscuro. Y finalmente, como hemos visto, en la última barra es donde yo elijo el alfa o la transparencia o la opacidad, donde voy diciéndole que quiero que mi objeto tenga más o menos transparencia. Bien, también me doy cuenta de que selecciono un objeto y no solo puedo cambiar el relleno, sino que también puedo modificar las opciones de color del borde.
Aquí veis que tengo este rectángulo de color verde con el borde azul, pues puedo cambiarlo de esta forma tan sencilla y ponerle el borde, por ejemplo, de color rojo, como puedes ver. Y además hay una tercera y última pestaña donde puedo definir el tamaño de dicho borde. Como veis, puedo ir variando o introduciendo directamente los valores del tamaño del borde, y no solo eso, sino que además puedo elegir entre una serie de bordes preestablecidos en lugar del típico borde lineal continuo, ¿vale? Tiene muchas más opciones, pero de momento con estas tienes más que suficientes para ya poder ir manejando tus diseños a tu gusto, ¿vale? Tengo aquí el borde, puedo cambiarle el color y, por supuesto, como ya habrás intuido, en cualquier momento puedo quitar un borde de cualquier objeto, tan fácil como seleccionar ese objeto con ese borde y en la pestaña de color de trazo, en lugar de tener marcada la opción de color uniforme para el borde, le digo sin relleno y automáticamente el borde de mi objeto desaparece, pudiendo añadirlo a posteriori cuando considere oportuno. Igual podría hacer dejando solo el borde, por ejemplo, aquí vamos a ponerle un borde de 5 centímetros de color azul oscuro, cuadrado, pero en lugar de deshacerle el borde y dejar solo el fondo de color marrón, lo que voy a hacer va a ser deshacer el relleno, con lo cual me quedaría un objeto que es totalmente transparente, pero que tengo el borde azul oscuro de 5 píxeles que he configurado previamente. Una cosa interesante que podemos hacer con los objetos, aparte de seleccionarlos, cambiar su tamaño o moverlos por todo mi documento, es la de poder duplicarlos. Con esto lo que conseguimos es crear una copia exacta del objeto que tenemos seleccionado en ese momento. Es tan fácil como seleccionar el objeto y en edición elegir la opción de duplicar, que, como veis, también podemos activar mediante la combinación de teclas Control más D. De esta forma, una vez seleccionado un objeto, cuando yo le doy Control D, lo duplico y así puedo tener copias exactas del objeto seleccionado, de forma que en lugar de añadir, por ejemplo, 3 rectángulos e ir configurando para que cada uno de ellos para que tenga la misma forma, el mismo tamaño, el mismo color de fondo y el mismo borde, pues yo tener directamente duplicidad de estos elementos y poder adelantar bastante trabajo. Luego, obviamente, después de que yo he seleccionado duplicado un objeto, puedo de manera muy sencilla coger y cambiar sus propiedades como si fuera un objeto independiente. Por decirlo de otra manera, sería como hacer un copiar y pegar, pero de un modo mucho más directo y rápido. Fíjate también que cuando arrastro los objetos, a veces estos objetos se pegan unos a otros, ¿vale? Veis que cuando yo acerco, por ejemplo, este rectángulo al cuadrado con el borde azul, automáticamente Inkscape me pega la esquina, ¿vale? Esto puede ser muy útil para poder alinear de manera fácil los objetos sin complicarme mucho la vida, pero a veces cuando tengo muchos objetos en mi documento puede ser un poco molesto porque no sé a veces dónde me está pegando el objeto y puede ser que me interese desactivar esta opción del pegado automático. Entonces, para ello veis que tenemos aquí una barra en la parte lateral derecha y que por defecto está activada la opción ajuste. Esta es la que me permite el funcionamiento que estábamos viendo, el que un objeto se pegue a otro en cuanto lo paso por al lado, ¿vale? Pues si ahora desactivo la opción ajuste, veréis que puedo desplazar cualquier objeto por el documento y ahora no se va a auto pegar o a auto ajustar ese objeto a los objetos que haya debajo.
Ya os digo que esta opción puede a veces resultaros interesante, otras veces no, entonces es conveniente que sepáis dónde está y cómo activarla y desactivarla para así trabajar de la manera que preciséis en cada momento. A estas alturas también te habrás dado cuenta de que aunque yo puedo desplazar los objetos por mi documento, siempre hay algunos que quedan encima de otros. Bien, ¿esto cómo funciona? Pues muy sencillo. Cuando yo añado un objeto, vamos a añadir en este caso, por ejemplo, un polígono de 5 lados, ¿vale? Veis que cuando añado un objeto, ahora voy a añadir una estrella, siempre el objeto último que he añadido está encima de todos los demás, ¿vale? Esto es interesante que podamos y sepamos cambiarlo, porque a veces nos va a interesar poder cambiar no solo la posición, el tamaño, los colores de un objeto, sino también cambiar si queremos que se muestre encima o debajo de otros objetos. Para ello tenemos siempre, mediante las opciones de la herramienta seleccionar y transformar objetos, tenemos aquí 4 opciones que me permiten mover ese objeto que tengo seleccionado de arriba a abajo entre el resto de objetos. Entonces, como estáis viendo, puedo ir haciendo clic aquí, subo o coloco en la parte superior de toda la pila de objetos la estrella. Si le doy aquí, la pondría justo debajo de todos los elementos, y con estos botones lo que haría sería ir subiendo y bajando la estrella entre todos los objetos que tengo en mi diseño. Como veis, sería como barajar un mazo de cartas, o como cuando éramos pequeños y hacíamos fotocollage con recortes de papel de colores. Es tan sencillo como un juego de niños. Otra cosa que ya habrás observado es que siempre estamos moviendo objetos de forma individual, pero hay veces que me puede interesar, por ejemplo, pues colocar el círculo dentro de la estrella, y que cuando mueva uno también pueda mover el otro sin necesidad de ir moviéndolos de uno en uno, ¿vale? Para esto tenemos la opción de seleccionar. Si yo cojo y cojo mis objetos y con la herramienta de seleccionar y transformar objetos hago clic fuera de ellos y arrastro sin soltar, veis que aparece un recuadro que me va a indicar o me va a permitir hacer una selección. Es decir, que cuando yo suelte ese clic que estoy arrastrando, veréis que todos los objetos que queden dentro completamente del recuadro que he hecho se quedan automáticamente seleccionados. De ese modo, ahora ya los puedo arrastrar y modificar como si fueran un solo objeto. ¿Veis? Es muy sencillo. Hago clic dentro, lo puedo rotar, hago clic fuera y los deselecciono. Hago rectángulo, selecciono objeto, lo manejo ya como si fuera un objeto independiente, hago clic fuera y vuelven a estar cada uno de los objetos por separado. Obvio que cuando tengo muchos objetos en mi documento resulta a veces difícil que queden exactamente todos los que quiero dentro de mi selección. A veces puede ser más útil poder seleccionarlos de uno en uno. Para eso utilizo la tecla de mayúsculas. Tengo seleccionada la herramienta de seleccionar y transformar objetos, hago clic en el primer objeto que quiero seleccionar, luego pulso la tecla mayúsculas y voy haciendo clic en todos los demás objetos que quiero que se añadan a mi selección. Si en algún momento quisiera descartar alguno de esos objetos de mi selección, puedo volver a hacer clic y dejaría fuera el objeto que tenía previamente seleccionado. Como veis, muy sencillo. Mayúsculas, hago clic, añado objeto a la selección, mayúsculas, hago clic, ese objeto que estaba seleccionado deja de ser miembro de la selección, y de esta forma puedo volver de nuevo a manejar mis objetos de manera independiente del resto de objetos que no están seleccionados. Bien,
Sin embargo, puede resultar un poco molesto tener que estar haciendo selecciones y deselecciones cada cierto tiempo de siempre los mismos objetos. Para eso viene a nuestra ayuda la opción de agrupar. No solo puedo manejar los objetos de manera independiente, no solo puedo seleccionar varios objetos para manejarlos de manera conjunta, sino que además, mediante estos botones de aquí, o bien pulsando la combinación de teclas Control G, puedo agrupar los objetos que tengo seleccionados. En el momento en el que yo agrupo esos objetos, a partir de entonces, para Inkscape, esos objetos diferentes son tratados como un único objeto. Ahora ya no tengo que estar haciendo selecciones ni arrastrando para seleccionar diferentes objetos, porque al estar agrupados forman un objeto independiente que, como hemos visto con anterioridad, puedo mover, rotar, escalar e incluso, y esto también puede resultar interesante, puedo cambiar sus propiedades, por ejemplo, el color de fondo y de frente de todos los objetos dentro de mi grupo de manera totalmente automática y sincronizada. Esto puede ser muy útil para pues eso, modificar y hacer que diferentes objetos que antes tenían unas propiedades ahora puedan tener otras y viceversa. Bueno, pues del mismo modo que yo podía agrupar objetos, puedo seleccionar en cualquier momento un grupo ya creado previamente y mediante la opción desagrupar que tenemos aquí arriba, o pulsando mayúsculas Control G, desagruparlos y volver a tener los objetos de manera totalmente independiente. Así que ahora ya tengo una cantidad de opciones a mi disposición para crear la composición que yo quiera de manera muy rápida y cómoda. Bien, pues ya que tengo y ya hemos aprendido a manejar objetos básicos como rectángulos, elipses o círculos y también polígonos y estrellas, vamos a ver el siguiente objeto básico que nos va a ser muy útil, que es la línea. Para poder dibujar líneas vamos a utilizar la herramienta dibujar curvas Bézier o líneas rectas. La selecciono y su funcionamiento es muy sencillo. Solo tengo que hacer clic en mi documento y veis que se me crea un punto y a partir de ese punto brota una línea que puedo seguir continuando por donde quiera, de tal forma que puedo hacer una línea lo compleja que a mí me dé la gana. En cualquier momento que quiera terminar de hacer mi línea, en lugar de hacer un solo clic para añadir un punto nuevo, hago doble clic y la línea queda totalmente terminada. O también puede darse el caso de que esté haciendo una línea y la quiera descartar, en cuyo caso es tan fácil como no hacer clic y pulsar la tecla escape. Hago clic, creo línea, hago doble clic y se termina de editar mi línea, sigo haciendo clics y creo líneas con diferentes puntos o nodos y si pulso escape deshago. Obvio que también puede ser que me interese deshacerme de líneas que tengo o de objetos y que ya no son necesarios, pues tan sencillo como seleccionarlos y pulsar la tecla suprimir, con lo cual borraría el objeto de mi diseño. O la selecciono y borro la selección pulsando la tecla suprimir. Bien, ya sabemos hacer líneas. Ahora bien, si en lugar de hacer clic y doble clic para hacer una línea abierta, lo que hago es hacer tantos clics como quiera, pero el último clic lo hago uniendo el punto final con el punto inicial de mi línea, lo que tendré será un polígono irregular, como puedes ver aquí. Es exactamente un objeto como cualquiera de los que ya tenemos en nuestro diseño, que le puedo dar un color de fondo e incluso puedo definirle un borde como si fuera un objeto más.
solo que en este caso pues es un objeto totalmente arbitrario, donde yo he ido creando pues los nodos o puntos que tiene ese objeto de manera sencilla, haciendo clic y añadiendo nodos donde yo he necesitado. Entonces, como veis, puedo a partir de ese momento tratar a ese objeto como si fuera un elemento más de mi diseño. ¿Ok? Conforme nuestro diseño es cada vez más complejo, se hace necesario a veces poder hacer zoom en determinadas zonas para tener un control más exhaustivo de determinados detalles, o bien alejarnos para tener una visión de conjunto mucho más clara. Para ello tenemos varias formas de hacerlo. La más cómoda sería la de utilizar la tecla control más la ruleta del ratón, de manera que si mantengo pulsada la tecla control y hago con la ruleta del ratón el gesto de acercar o alejar, mover la rula hacia arriba o hacia abajo, entonces veis que estoy haciendo zoom en el documento hacia adentro o hacia afuera, justo donde tenga en ese momento el puntero del ratón colocado. Otra de las maneras de hacer zoom rápida sería utilizar las teclas de más y menos del teclado. Si hago más, hago zoom hacia adentro; si hago menos, alejo el zoom. Por supuesto que mediante las barras laterales puedo desplazarme por el documento para ir a la zona que a mí me interese. Y por último, veis que aquí en la parte inferior de la paleta de la barra de herramientas tenemos la herramienta lupa, que nos abre un abanico de opciones en las que, igual que hacíamos antes, podemos hacer zoom hacia adentro o hacia afuera, dejar el zoom a escala 1:1, es decir, a tamaño real, o hacer un zoom que me permita colocar todo mi documento en la pantalla, de manera que vea exactamente los bordes y los límites de mi hoja. Bueno, pues ya nos quedaría únicamente por ver una última herramienta que va a ser de mucha utilidad para nuestro trabajo, que es la herramienta de texto. Antes de nada, voy a hacer una pequeña limpieza de objetos para que podáis ver bien el documento. Voy a mover estos por aquí, perfecto. Y en esta parte de aquí voy a añadir un texto. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Para eso está la herramienta crear y editar objetos de texto. La herramienta de texto la selecciono, hago clic ahí y veis que en la parte superior tengo en la barra de opciones posibilidad de elegir la tipografía. Puedo elegir si quiero que sea en negrita, cursiva, normal. Puedo elegir el tamaño y algunas opciones más que de momento no vamos a ver, porque las podemos luego modificar, igual que como cualquier otro objeto podemos modificar sus particularidades una vez añadamos el texto. Entonces selecciono la herramienta texto, hago clic donde quiero añadir el texto y me pongo a escribir. Y como veis, acaba de aparecer un texto en mi diseño. Como cualquier objeto de Inkscape, este texto lo puedo escalar, lo puedo rotar, lo puedo modificar como yo quiera, porque a partir del que lo añado es un objeto más de mi composición. Y por supuesto puedo cambiar el color del texto como si fuera un objeto más y añadirle, si quisiera, un borde, modificar el tamaño de ese borde, quitarlo desactivándolo aquí, etcétera. Es decir, que puedo añadir textos a mi diseño de una manera muy sencilla y muy rápida. Como os decía, en cualquier momento puedo seleccionar ese texto y o bien seleccionar todo el texto o bien una de las palabras de ese texto y elegir cambiar pues la tipografía de ese texto por cualquier otra, o incluso opciones como el color. Bien, veamos ahora que no solo puedo añadir objetos
no solo puedo añadir líneas o polígonos irregulares y no solo puedo añadir texto, sino que además puedo finalmente añadir imágenes de las que todos conocemos, fotografías o cualquier otro tipo de imagen que no sea vectorial, o incluso si fueran vectoriales, pues también Inkscape las podría añadir. Para ello solo tenemos que ir a nuestro navegador de archivos, elegir la imagen que queremos añadir a nuestro diseño y arrastrarla dentro de nuestro documento. Se nos mostrará esta ventana donde se nos pregunta si queremos incrustar o enlazar la imagen. Por defecto y por seguridad vamos a decidir siempre marcar la opción de incrustar. El resto de opciones las vamos a dejar como vienen por defecto y le vamos a dar clic al botón OK. De este modo acabamos de añadir de una manera muy sencilla una imagen a nuestro documento, que como habéis podido intuir, ahora esa imagen se maneja como si fuera un objeto cotidiano, de tal forma que podemos rotarla, cambiar su tamaño, distribuirla y ponerla arriba o abajo del resto de objetos, etcétera. De esta forma podemos hacer ya composiciones mucho más complejas y vistosas. Del mismo modo, no solo puedo añadir una sola imagen, sino que puedo incrustar muchísimas imágenes más, tantas como necesite para el diseño en el que estoy trabajando. Es así de sencillo y es así de fácil. Como habrás imaginado, ya solo con estas pocas nociones que hemos visto, eres capaz de diseñar más o menos complejos y elaborados diseños dependiendo del tiempo que le dediques y tu creatividad. Es solo cuestión de práctica. Bien, pues ya para terminar vamos a ver cómo podría yo guardar mi diseño acabado para poder utilizarlo con posterioridad o también poder publicarlo en redes sociales, en mi página web o incluso imprimirlo. Lo primero que tenemos que saber es que una vez que tengo mi diseño terminado, en cualquier momento, de hecho, no tengo que esperar, y de hecho no recomiendo que esperéis hasta el final, sino que sería conveniente que lo hicierais tan a menudo como pudierais, puedo guardar mi documento. Le digo archivo, guardar, y entonces veis que puedo elegir un sitio donde guardarlo. Pues mi diseño SVG. Como veis, la extensión que se elige para guardar este archivo es SVG, que es el formato nativo que utiliza Inkscape y que es un formato vectorial. Este formato me permite, como podéis ver, me va a permitir poder editar mi documento a posteriori sin ningún problema. En cualquier momento, yo una vez haya cerrado mi sesión o haya terminado mi trabajo, puedo cerrar Inkscape y con posterioridad puedo volver a abrir ese documento que tenía, mi diseño SVG, para seguir exactamente por donde lo dejé. Esto es diferente a la opción de archivo, exportar imagen PNG, que lo que haría sería guardar una copia de mi imagen diseñada, pero omitiendo toda la información relacionada con objetos, vectores, texto, etcétera. Es decir, nos generaría una imagen plana que esa sí yo podría subir a nuestras redes sociales, nuestra página web o mandar directamente a la impresión sin que me diera ningún tipo de problema. Para ello, como he dicho, me voy a la opción archivo, exportar imagen PNG y veis que aparece una ventana que si quiero, por comodidad, puedo extraer y en esa ventanita yo voy a poder elegir qué es lo que quiero exportar de mi diseño. Habitualmente lo que voy a desear exportar es la página completa, es decir, todo lo que hay dentro de los bordes que definí al principio de este video tutorial. Cualquier objeto que esté fuera
o parcialmente fuera de los bordes de mi documento, no se vería al exportarlo. Así que, por ejemplo, este rectángulo rojo no se vería, y de la fotografía de las hojas, esta parte que queda fuera del documento tampoco se vería, pero esta parte que está dentro sí. Bien, pues una vez tengo mi diseño terminado y quiero exportarlo, elegiré como área de exportación página. Como veis, en tamaño de imagen, como lo había definido inicialmente, está a 1080 x 1080, pero si quisiera cambiarlo para exportar a un tamaño mayor o menor, solo tendría que modificar cualquiera de estos valores, e Inkscape lo que haría sería exportarme este mismo diseño con un tamaño de imagen mayor o menor. Vamos por defecto a dejarlo como estaba, a 1080, y finalmente aquí puedo elegir dónde quiero guardar mi diseño, en este caso con la extensión PNG, no SVG como habíamos visto antes. Cuando yo le doy al botón exportar, veis que Inkscape ha terminado de exportar mi diseño, y lo que tengo es, por un lado, la imagen SVG, que es editable, con la que puedo seguir trabajando en Inkscape, y por otro tengo una imagen normal y corriente, un PNG, que puedo directamente subir, por ejemplo, y publicar en Instagram, como dijimos al principio, que era la idea de crear este documento con estas medidas exactas. Así pues, recuerda, guarda nuestro trabajo en formato SVG vectorial, y es el que usaremos para trabajar en nuestro documento en el futuro, para poder editarlo. Por ejemplo, cambiar donde pone texto, poner otra cosa. Y la opción exportar generará un archivo PNG plano, que será el que usaremos para imprimir, compartir, publicar en redes sociales o en nuestra web, pero que ya no podremos editar en Inkscape, ya que la información relativa a todos los objetos se ha perdido. Con estas breves nociones ya sabes manejar lo básico de Inkscape, así que ahora depende de ti practicar y sacarle todo el partido posible.